Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo capítulo en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche, una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. Cada capítulo se habla de manera casual y se responderán a todas las dudas y preguntas que aparezcan a medida que va pasando el podcast. La invitada de esta noche es Ana Tribeño, escritora boliviana, el cual ambienta sus historias de una manera bastante interesante, especialmente en ciudades de nuestro país, en específico Cochabamba. ¿Cómo estás, Ana? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Bueno, y al final fue bastante curioso el cómo pudimos conseguir esa revista. Fue, bueno, gracias a una compañera que mutua, así que si estás ahí, saludos, y si no nos está escuchando ahora, lo va a hacer más tardecita o si no, desde otro medio de comunicación, pero no hay más. Bueno, Ana, entonces vayamos por el principio. Me gustaría que nos cuentes cómo entraste al mundo de la literatura y empezaste a escribir. Bien, pues el mundo de la literatura siempre me gustó, me llamaba mucho la atención todo lo que eran los libros, los cuentos, las novelas, y desde que aprendí a leer prácticamente no paré, ¿no? Me gustaba mucho. Cuando escribí también, ya desde muy pequeña tenía cuentitos breves, ¿no? Tenía cuentitos muy cortos, pero me encantaba contar historias, imaginarme y transmitirlas, ¿no? Entonces yo siempre he buscado contar historias a los demás, ¿no? Y despertar reacciones, emociones en ellos y bueno, pues ese deseo, ese sentimiento fue creciendo hasta el punto de convertirme en escritora. Wow. Bueno, muchos generalmente empiezan cierto tipo de aficiones de maneras en las que uno no podría haber esperado. En tu caso, al parecer, ya tuviste el gusto por la literatura, es bastante interesante. Y bueno, ¿cómo escogiste los temas de tus libros? La ambientación, los personajes, la historia. ¿Cuál fue tu inspiración específicamente? Mi inspiración, pues diría que quería enfocar a los jóvenes, ¿no? Quería enfocar a los adolescentes, quería hacerles notar que sus problemas no eran inferiores o insignificantes, ¿no? Como muchas veces son tomados. Quería que ellos supieran que no estaban solos y motivarlos a encontrar su papel en el mundo. Por eso siempre escribía historias con adolescentes como protagonistas, ¿no? Que se enfrentaban a situaciones difíciles y pues tenían que superarlas y que podían superarlas, ¿no? Ese era el propósito, ¿no? Es decir, que no importa qué tan oscuro se ponga el mundo, tú siempre puedes brillar. Entiendo. Bueno, la verdad eso es muy peculiar porque uno cuando es adolescente, y esto me ha pasado a mí y seguramente a ti y a muchas personas que obviamente, bueno, todos fuimos adolescentes, llegamos a un punto en el que sentimos que no se va a poder más, que este es nuestro límite, que no lo sé, que incluso no nos sentimos inspirados o que incluso los temas que tenemos son más grandes de lo que podríamos imaginar. Y al tener este tipo bueno, de literatura para poder inspirarse, seguramente has debido ayudar a muchas personas jóvenes para que puedan afrontar cierto tipo de problemas, los cuales nosotros, como ya personas adultas con experiencia y demás cosas, tal vez nos es más fácil poder afrontar cierto tipo de situaciones, pero estos jóvenes que no tienen cierto tipo de guía, necesitan este tipo de escritura, de historias para poder, como tú dijiste, sentir que no están solos, de que los problemas que tienen no son más grandes de lo que pueden imaginar. Sí, así es. He llegado a muchas personas, ¿no? Es bonito cuando alguien te dice que ha leído uno de mis libros en el momento correcto, ¿no? Sí me han llegado varios comentarios de ese estilo, en donde me han agradecido, porque sí, a varios han encontrado tal vez algún mensaje que ellos estaban buscando, ¿no? Y por eso
Ya con algún comentario así, pues yo ya me siento realizada, ¿no? Y digo, creo que está valiendo la pena Nah, escribir. yo creo que sí, qué genial. Es que creo que ese es el objetivo para cualquier tipo de trabajo, de que lo que uno está haciendo llega a ser o inspirador o eficiente o efectivo para la persona que lo está consumiendo, o en este caso que lo está leyendo. Pero no creo que solo sea también la parte de la edición que atrape a las personas, sino la historia. Mira, me gustaría que nos un poco de tu primer libro, que si no me equivoco es La Luna de Apolo. ¿Cómo? A ver, un pequeño resumen, sin spoilers, para las personas que no lo han leído, pero para que se sientan curiosos de poder hacerlo. Claro, a La Luna de Apolo, de hecho aquí lo tengo. Este libro fue, trata sobre un adolescente, bueno, un joven universitario, Apolo justamente, que llega a un punto en su vida donde siente que no tiene sentido, ¿no? Siente que no tiene un lugar, no tiene una familia, no tiene amigos, se siente completamente solo. Entonces él está a punto de tomar su propia vida, ¿no? Cuando conoce a una chica en ese momento, una chica que está igual en una situación similar a él, a la de él. Entonces, como que ambos se apoyan, ¿no? Uno en el otro y ven una nueva forma de vivir su vida, ¿no? De ver el mundo, que es a través del amor. Pero pues no todo resulta tan fácil. Hasta ahí diré. Hasta ahí diré. Creo que no lo es, ¿no? Especialmente en el amor. Las cosas que hemos tenido que hacer. ¿Y cuánto tiempo tardaste en vivir esta historia? Porque la escritura no es fácil, aunque muchos puedan imaginárselo. Sí, bueno, yo diría que depende de cada autor, ¿no? Hay autores que escriben muy rápido, otros que se toman años. En el caso de La Luna de Apolo, pues yo lo comencé a escribir en lo que era mi vacación de verano, en un enero, digamos, y finalicé como, como en, como en septiembre. Entonces, sí fueron como 9 meses que yo escribí este libro, ¿no? Lo corregí, lo edité y pues ya en octubre de ese mismo año salió publicado. Y fue complicado de poder publicarlo porque, por ejemplo, en el último libro que lanzaste vi que no hay una editorial en específico, lo que significa que tú lo haces de manera independiente, supongo. Sí, sí, soy Wow. escritora independiente, no tengo una editorial como tal. ¿Y cuáles serían los objetivos para más adelante para ti? Supongo que, bueno, publicar alguno de tus libros en algún editorial que pueda distribuirlo de manera masiva. Sí, es decir, me gusta que mis historias lleguen, ¿no? A personas, a todas las personas posibles. Em, lo que yo hago es trabajar con las librerías, con algunas librerías y sí estoy viendo, ¿no? Cómo aumentar las redes y demás. De momento, pues son librerías que yo misma conozco, de las que yo misma soy cliente y ahí es donde dejo mis libros. Pero mi principal forma de venta, pues son las ferias que hay, donde yo misma puedo ir, yo misma puedo explicar de qué tratan, los lectores pueden conocerme, pueden llevarse sus libros firmados. Para mí eso es lo más bonito. De esa manera, pues es que he logrado llegar a donde estoy. He comenzado con un libro, ¿no? Y ahora tengo 10. Wow. Y eso es gracias al apoyo que he recibido de los lectores, ¿no? Que al parecer disfrutan de mis escritos. Y bueno, yo creo que sí, porque la verdad no tuve el placer de leer mucho de tus libros, no te voy a mentir, he leído la introducción de Luna de Apolo, no soy muy fanático de la lectura física, más de computadora, televisión, celular, como creo que todas las personas de esta época, pero en tu caso, supongo que el interés por la literatura, como me comentaste, muy temprana edad, más o menos a qué edad, o te metió a este mundo. No, empecé a publicar justamente a los 17, ¿no? Que es cuando saqué La Luna de Apolo. ¿Cuántos años tienes ahora? Ahora he cumplido 29, tengo 29.
Aún estás changa. No, no, no hay que preocuparse por la edad. Creo que los 50 años es cuando se debe sentir mayor, la Ah, verdad. sí. Ok, Ok, me bueno, parece. sí. Ok, entonces continuando. Mira, me gusta que nos hables un poco de tu personaje favorito, tu primer libro, que en este caso es la, ¿cómo se dice? La luna de Apolo. Supongo que debe ser el protagonista o debe haber algún personaje secundario del cual te hayas tal vez incluso representado a ti misma o alguna que hayas conocido. Bueno, en realidad todos los personajes siempre tienen algo de ti, ¿no? Aunque tú lo niegues o luches y trates de que sea, que no sea así, pasa, hasta de manera inconsciente, así que sí, parte de mí están en todos los personajes. A lo mejor uno de los personajes a los que siento cariño, porque, bueno, yo quiero a todos mis personajes, son, son para mí todos muy importantes y de hecho sigo con ellos a través de estos años. Eh, Uno que me gustaría destacar en este momento, ¿no? Es el personaje de Samuel, que él es el mejor amigo de Apolo, ¿no? Bueno, al menos fue uno de sus amigos, ni siquiera fue uno de sus mejores amigos cuando él estaba en colegio, simplemente fue el presidente de su clase. Que bueno, Sam es visto como el chico bueno, ¿no? El chico responsable, el chico que sabe hacer sus deberes, que ayuda a los demás, ¿no? Y en cierto punto él reaparece en la vida de Apolo e intenta ayudarlo, ¿no? Pero bueno, Sam también pasa momentos muy duros y aún así no se da por vencido, él sigue luchando, sigue intentando ayudar a las personas aún sin recibir nada a cambio, entonces también ese personaje a mí me gusta mucho. Eh, que bueno, pues, hoy sí lo recordé bastante. Apolo también me gusta. Mis personajes en general sí, son mis bebés. Entiendo. Bueno, veo que son personajes bastante nobles, especialmente con el tipo de pensamiento que tienen. Sí, sí, en el caso de Sam, sí es bastante noble, ¿no? No hay maldad en él, no hay malas intenciones, no, al menos no de manera que se note, porque bueno, él no es el personaje principal, es un secundario. Entiendo. Sí. Una consulta tengo. Los libros que Dime. tú has escrito hasta ahora, ¿has llegado a tener algún tipo de inspiración, por ejemplo, de series de televisión, películas, anime, algún otro libro en particular, o tal vez basados en cierto tipo de estructuras como Nomito de Joseph Campbell, si no ahí no me acuerdo el nombre del libro, el hombre de los mil rostros, creo que se llama. O sea, tus inspiraciones en pocas palabras. O sea, ¿te refieres a si he tenido esa inspiración o esa O sea, adaptación? si digamos has tenido inspiraciones en series, películas o algo en particular que te guste, que haya apoyado a la adaptación de tus libros. Por ejemplo, yo veo en la parte de atrás de tu habitación una imagen de, si no me equivoco, es Kira. Ah, sí, están los dos. ¿Ah, sí? A ver, está Ella L y Kira. y Kira, sí. Qué Ah, genial. sí, 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 sí. De hecho, yo soy una otaku. Me gusta mucho el anime. Sí, he visto, desde que lo descubrí, pues he visto un montón de series. Y sí, yo reconozco que el anime también me ha influenciado bastante en mi manera de pensar, en mi manera de construir mis historias. Por eso a veces me cuesta decir un poco la trama de mis historias, porque digo, estoy diciendo una parte, pero hay mucho más y es medio distinto, ¿no? Uno Claro. de los animes, por ejemplo, que me ha influenciado bastante y que sí he permitido también que plasmarlo en mis libros, son las obras de Clamp. Clamp son unas mangakas. Ellas son autoras, por ejemplo, de Sakura Card Captor, ¿no? Que es uno de los más conocidos acá Oh, por Cartoon Network. Y tienen un montón de series. Ellas sacaron también un anime que se llama Tsubasa Chronicles, donde de hecho también aparecen como protagonistas Sakura y Shabran y sus compañeros. Pero lo interesante de esta obra es que ellas usaban mucho los crossovers, ¿no? Es decir, que sacaban personajes de sus otras obras y los metían, ¿no? Y hacían que viajaran por los universos y se conocieran. Incluso la misma Sakura se encuentra con la otra Sakura. O sea, es todo un lío. wow. Pero me encantó esa lógica, ¿no? De mantener un solo universo
que eso es prácticamente lo que yo también he hecho, ¿no? Por ejemplo, en la Luna de Apolo también hay personajes secundarios que aparecen en otros libros, ¿no? O en otros libros también aparece Apolo, ¿no? Entonces, mis obras también están conectadas. Y si tú las lees, pues vas a encontrar esas conexiones y vas a incluso descubrir más cosas, ¿no? Esa es una de las influencias que he tenido del anime. Supongo que sería como el Aniverse o el Tribeñoverse. Sí, sí, correcto. Y yo tengo una consulta. Bueno, como Dime. sabes, yo de que no leí tus libros, por suerte hablo con la autora. Los libros que has escrito a lo largo de estos años, me comentaste que son 10. em, ¿Las historias que manejas son muy parecidas o están ambientadas o tienen estilos diferentes, como uno es terror, romántico, uno es psicológico? No sé si me dejo entender. Sí. Bueno, yo creo que las novelas en general sí han seguido un estilo similar, ¿no? Para empezar, mis novelas sí están ambientadas en Cochabamba, ¿no? Hay algunas que sí, a veces viajan a algún otro lugar, pero de manera muy breve, por lo general se quedan aquí en la ciudad, porque es Ujú. lo que yo más conozco. Y me gusta poner lugares que sí existen para que también tú puedas ir y decir, ay, aquí estuvieron estos personajes, aquí ocurrió esta escena. Eso también me parece bonito. Wow. En cuanto a los géneros, sí, todos tienen ese toque sobrenatural, ¿no? Que es lo que me gusta destacar siempre, porque, ok, mis personajes son adolescentes, son jóvenes, cada uno está buscando su propio papel en el mundo, ¿no? Su propio rol o sus propios deseos, pero siempre se lidian con situaciones que tienen algo sobrenatural, ¿no? Digo sobrenatural porque a veces lo relacionan mucho, ¿no? Con los fantasmas, ¿no? Y espíritus y demás. Solo uno de mis libros tiene espíritus ¿Y y con un qué tenemos fantasma. que relacionarlo? ¿Con qué? ¿Con qué debemos relacionarlo? O sea, si no Eh, tiene fantasmas ni temas paranormales. ajá. Pues, por ejemplo, hay algunos de mis personajes desarrollan ciertos poderes o ciertas habilidades. No podría ser algo así como los X-Men, como Oh, mutantes, digamos, pero son poderes más sutiles, ¿no? No son monstruos o algo así, simplemente eh, tienen algunas habilidades así medio extrañas, ¿no? Y siempre yo busco, ¿no? La manera de que ellos encuentren una utilidad, una finalidad para ese poder o para esa habilidad, como un propósito. como un propósito, ¿no? Algo para hacer bien, ¿no? Para ser productivos, ¿no? Y que no se queden en su poder para sí mismos. Entiendo. Wow, Mm. ahora que lo comentas, eso, por ejemplo, personalmente podría relacionarlo como, por ejemplo, una persona que tenga todo tipo de talento como en el dibujo y, bueno, que lo intente, no simplemente que deje de un lado solo porque muchas personas puedan decirle de que no es algo que pueda funcionar. Por más parte en la sociedad en la que vivimos, no solo en Bolivia, sino en muchas partes del mundo, el apoyo ante cierto tipo de, ¿cómo podría decirlo? De actividades que una persona quiere hacer cuando es adolescente, nunca son apoyadas. Puede ser la parte del dibujo, la escritura, fotografía, la danza, porque, sinceros, las personas que generalmente son nuestros padres o los padres de muchas personas, no creen en que esas cosas puedan llegar a funcionar económica, no porque no crean en sus hijos, sino porque creen que económicamente en un futuro no puede llegar a ser productivo, se podría decir. Mm. Pero creo que eso no es cierto, porque si uno intenta, no va a saber si de verdad funcionó o no. Claro, o sea, uno tiene que confiar en sus propias capacidades, ¿no? Y sí, Y, ahí cua- está un trasfondo. y cuando tú eras docente, ¿cómo te fue con la escritura en la parte de apoyo de tus padres, amigos, familiares? ¿Fue complicado o tuviste un apoyo bueno de ellos? Ah, el apoyo fue pleno, la verdad, fue pleno. Mi familia siempre me apoyó mucho, ¿no? Ellos me me incentivaban mucho. Mi mamá, sobre todo, era la que más me motivaba a ir a las ferias, ¿no? Me decía, sí, hay que inscribir, hay que participar.
que a veces algunas ferias pues tomaba todo el día, entonces ella me decía, ¿no? Ya tú vas a estar en el tal horario, yo puedo ayudarte a este hasta otro horario, ¿no? Nos turnábamos, es decir, ella Wow, full qué pilas genial. con esto, ¿no? Y incluso al principio también, justamente para arrancar, tuve bastante apoyo de mi colegio, de mis amigos, de mi curso, ¿no? Mi curso igual me apoyó bastante, yo siempre lo menciono porque significó mucho para mí. Yo no era alguien popular, ¿no? Yo era muy tímida, por eso me sorprendió cuando quisieron apoyarme y para mí significó mucho, incluso ellos hicieron como una vaquita, ¿no? Con sus propios recreos, sus propios ahorros para ayudarme a pagar lo que son los derechos de autor, ¿no? Porque Wow. es importante registrar tu material intelectual. Entonces, sí, yo siempre les agradecí y siempre los recuerdo con mucho cariño porque ellos también tuvieron que ver con el éxito que tuve con la Luna de Apolo, ¿no? Aparte que ellos también leyeron ese libro y por eso fue muy bonito. Tengo Esas ese cosas. recuerdo con mucho cariño. Wow. Qué bonito. Oye, en serio, y qué suerte que ellos pudieron tener esa clase de apoyo, especialmente de los bañeros, porque estar en el colegio no es fácil si eran tímidos como nosotros. Ahí es un poco complicado de poder tener cierto tipo de apoyo o aprecio cierto de muchos compañeros, pero me alegra que hayas podido tener esa clase de apoyo de tus amigos de colegio. Y bueno, esa es la que quería llegar exactamente, que es de las ferias a las que inscribiste para poder presentar tus libros. ¿Cómo fue la primera vez que una fan ya, tuyo am, se acercó y te dijo, ¿me puedes firmar tu libro, por favor? Uy, bueno, la primera, O mm, una que recuerdes, una en el que, ay, no, es que ese día el truco se me fue y de la nada vino, o sea, algo parecido, no sé si me dejo entender. ya, sí, hay varios momentos así bonitos, pero uno que siempre igual me voy a acordar, ¿no? Fue justamente uno que yo quería vivir y unos meses después lo hice, que era igual cuando me hicieron una entrevista en una radio hace años, ¿no? Y me preguntaron cuál sería un momento ideal, así. Y yo dije, ay, a mí me encantaría estar por la calle, ¿no? Haciendo mis cosas y ver a una persona que yo no conozco, es decir, que no es ni mi amigo ni mi pariente, nada, es una persona totalmente extraña, con mi libro, con uno de mis libros, ¿no? Eso para mí sería genial, ¿no? Sería algo interesante porque para ese entonces yo siempre, uno parte, ¿no? De su círculo de amigos y luego los amigos de los amigos y así es que uno se Sí, da a conocer. No, pero dije, si alguien así totalmente extraño, para mí sería genial, ¿no? Y ese momento llegó justamente una vez que estaba en un trufi de camino a mi trabajo y el trufi estaba lleno, ¿no? Entonces yo estaba ahí de pie en el pasillo y cuando me giro a un lado, veo un estudiante, justamente de un colegio que yo no había visto, no conocía, pero estaba ahí ella con su uniforme, no sabía que era una estudiante, creo, de promoción. Pero la veo y me fijo que está ahí de pie, ¿no? Sujetándose como puede de la banda, ahí con la gente, ellos rodeándonos, y aún así que había sacado mi libro, justamente el de la luna, ¿no? Y lo estaba leyendo así de pie, ¿no? Y yo estaba así wow. detrás de ella, de verdad que, oh, por Dios, qué lindo. Y me puse muy nerviosa, de hecho, dije, la saludo, no la saludo, la digo, ay, no, qué pena. Y al final ella se bajó en una esquina y yo ya no pude hacer nada. Y dije, ah, pero qué lindo Qué momento, ¿no? momento. Sí, sí, fue genial. De hecho, sí la llegué a ubicar, no la conocí, pero escribí este momento en mi Facebook, ¿no? Y dije, qué lindo ese momento, y ahí un comentario me dijo, ah, yo sé quién era, porque yo describí el tipo de separador que tenía, que era un Pikachu. Y ahí su amigo la quemó, ¿no? Ay, era esta persona y todo, y ella me dijo, sí, la verdad yo sí te reconocí, pero me dio pena saludarte. Y yo de, ah, qué bonito. Wow. Debe Sí, ser por una, eso. una sensación única. Sí, sí, fue muy lindo, ¿no? O sea, eso fue como que me ayudó a constatar de que realmente estaba llegando a más personas, ¿no? Incluso personas que yo no conocía de ninguna manera, pero que me estaban leyendo.
Es que a eso demuestra, por ejemplo, el talento que tú tienes al poder escribir y al poder expresar las historias que tienes por contar, especialmente ambientadas en la ciudad de Cochabamba. Por ejemplo, Lorena, nuestra compañera mutua, cuando me habló de ti, de tu libro y tu trabajo, que más le encantaba y no gritaba, sino se mueve, de que, ¿conoces el corredor del diablo? ¿Cómo era? El que El paseo, el Exacto, callejón. sí, ese callejón me dijo, ahí pasan un par de cosas en unos libros, y eso es lo que me encanta de ella, de que ambienta sus historias en nuestra ciudad y uno puede pasar por ahí exactamente lo que dijiste, lo que significa que lograste ese objetivo. Sí, sí, la verdad, pero eso es algo, es como que un arma de doble filo, yo creo, porque aquí en Cocha les encanta, ¿no? Porque ubican, conocen las calles, conocen la ciudad, ¿no? Pero, por ejemplo, yo Ok. voy con mis libros en La Paz y en La Paz les cuesta un poco más entender, comprender, ¿no? Y se imaginan un poco, me dicen, yo me lo imaginé totalmente diferente. Incluso una persona igual que era de otro país y por algún motivo llegó a leer una parte, me dice, esa escena es una plaza, ¿no? Pero para mí las plazas son los centros comerciales. Y yo, no, aquí las plazas son otras cosas, ¿no? Son como parques. Entonces ahí ya me di cuenta de que yo soy pues muy regionalista. Entonces en Cochabamba sí les encanta, pero en otros lugares como que les cuesta más, ¿no? En Santa Cruz peor, en Santa Cruz también estaban como que, ¿y esto? ¿Y por qué? ¿Y de qué? ¿No? En La Paz sí comprendieron mucho mejor, pero en Santa Cruz como que no tanto. Dije, uy, entonces en otros países no sé, tendría que reescribir para intentar hacer unas mejores descripciones o ponerlo, no sé, en algún lenguaje más universal, no sé. Pero esa es la parte interesante, o sea, creo que las personas van a preferir los libros por la puerta que se te abre cuando lo estás leyendo, cuando la persona que ha escrito el libro te describe cierto espacio. Obviamente uno intenta ser lo más detallista posible ante un espacio que se está describiendo en una escena o una parte de la historia que estás narrando, pero ahí es donde ya entra la otra parte, que es la persona que está leyendo y que tiene que meter su imaginación para suponer cómo podría ser el espacio. Obviamente sí, sería genial de que tengan cierto tipo de detalles como, por ejemplo, de que Plaza no es un centro comercial y demás cositas, pero que son detalles mínimos, pero que no evitan de que la imaginación de las personas, porque, por ejemplo, uno de mis libros favoritos, que tal vez me queme, es uno de Dan Brown que se llama... ay, no, se me ha olvidado. El código da Vinci, Um, no, ángeles y no, 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 demonios, no, la no, fortaleza digital, tampoco. No, es la más nuevo, es más nuevo. conspiración. Ah, Es el último, en el que ambientan en Washington. el, bueno, Inferno. sé a cuál No, te no, no, refieres, no, no no, tengo. no es Inferno. Ay, yo está en la punta de mi lengua. Código secreto. Bueno, la cosa es eso, de que cuando yo lo leí el libro, empecé por ejemplo, imaginarme cierto tipo de cosas que ocurrían ahí, que me describía el mismo autor. Y, y, por ejemplo, cuando investigaba un poco y hacía la comparativa de lo que yo me imaginaba mientras leía, y viendo, digamos, mapas del lugar de donde estaba ambientando su historia, era totalmente diferente, pero eso no implicaba de que se pierda lo que estaba sucediendo en la historia. O sea, la descripción es importante, pero lo que está viviendo el personaje o la situación que se está viviendo en el lugar, creo que llega a ser incluso más importante que el ambiente en el que se encuentra. Así que yo creo que pasan bien, aunque no entiendan que no es un centro comercial, es una plaza. Creo que me dejó entender. Sí, sí, Y, tienes un buen punto. y por ejemplo, Ana, ¿cuál fue el libro que más te impactó al leer? ¿Y fue el libro más difícil de escribir para ti? A ver, el que más me impactó, el que más me impactó, ¿cuál podría ser? Bueno, el que más me impactó a nivel emocional, tal vez, yo creo que fue el de la luna de Apolo, justamente, porque lo escribí aparte en una edad muy, muy sensible. eh, yo me metía mucho en el ambiente de mi historia, entonces
habían escenas, por ejemplo, en la que describía, por ejemplo, la soledad de mis personajes, pero al escribirla yo misma la sentía, ¿no? Y decía, ay, no, qué triste, ¿cómo voy a poner esto? Pero seguí escribiendo, seguí avanzando y yo misma me deprimí. Y decía, ay, ¿cómo fue eso? Pero se me pasaba, ¿no? Era el momento de escribir y después ya, ok, me desconectaba, pero sí fue una conexión muy emocional con ese libro, en particular con el Luna de Apolo. Wow. Y el que más me costó escribir es el último de mi trilogía, del Devorador de Almas, porque el tercer libro tenía que encajar a la perfección con los anteriores dos, y eso me costó demasiado, ¿Qué fue lo más demasiado. difícil? En esa trilogía, de hecho, aquí te la muestro, no son estos A ver, tres voy a libros. practicar. Dale. Bueno, empieza. Eh, Primero salió este, luego salió este, y este es el tercero, que este es el que digo que más me costó. Porque bueno, se me ocurrió hacer una historia, ¿no? Desde tres puntos de vista, para demostrar que en la vida no hay solo una versión o no solo ocurre lo que tú crees, o sea, como una verdad universal, sino que cada uno tiene su propia versión. Para eso me dije, voy a escribir una novela, pero la voy a hacer desde tres personajes distintos. Es decir, en estos tres libros, ¿no? La temporalidad es la misma, la historia de fondo es la misma en los tres. No es que ocurre uno después de otro, sino que los tres ocurren al mismo tiempo. Tú decides por cuál empezar. El primero, pues fue genial, ¿no? Ahí estructuré la historia, y dije, ya aquí este va a ser el giro, que esto va a pasar, y le escribí todo buenísimo. Es fácil, digamos. Re fácil, sí. Para el segundo libro ya tenía que cuidar, ¿no? Ya, quiero que esto pase, pero no me tengo que olvidar que cuando llegue este momento, esta otra personaje va a estar haciendo esto, entonces tengo que tener en cuenta que no arruinarla, ¿no? Entonces ya tenía que ir hilando un poquito con el primer libro. Me costó un poco más, pero aún así lo hice. Lo El lograste. tercero, pues ahí sí me costó porque ya habían pasado también 2 años, ¿no? No, incluso para el tercero ya habían pasado 3 años desde que publiqué el primero, ¿no? Entonces yo tenía que volver a leer los otros libros y ir acordando, anotándome, ¿no? Esta parte era importante, que primero ocurría esto y al mismo tiempo este otro chavo estaba haciendo esto. Entonces cuando llegue este momento, esto tiene que pasar, ¿no? Pero tengo que cuidar de que no ocurra demasiado porque esto pasa después, ¿no? Entonces tenía que hacer que encajara tanto con este primero como con el segundo que publiqué y al mismo tiempo pues el tercero no fuera algo solamente repetitivo, sino que también tenga sus propias revelaciones, su propio aporte. Por eso fue el que más me costó y hasta terminar dije, ay, ya, por fin, ya no me vuelvo a meter en este tipo de sagas, porque sí Pero fue valió la grave. pena, seguramente. Sí, sí, yo creo que sí, valió la pena. Hay muchos lectores, por ejemplo, que se llevan uno, ¿no? Y meses después, a veces un año, ¿no? Dependiendo de la frecuencia de ellos, me piden los otros. O algunos me dicen, quiero comenzar por este, ¿puedo? Sí, sí, porque como los tres ocurren al mismo tiempo, pues puedes comenzar por cualquiera, en realidad. Y eso les digo, Wow, cualquiera te va a llevar la historia completa. Si te gusta, la puedes expandir con las otras historias, ¿no? O si te quedas con dudas, pues ahí están los otros libros. entiendo. Algunos se llevan ¿Sabes? directo los tres. Wow, ¿sabes? Esto me recuerda, por ejemplo, a los de George R. Martin, porque hay muchas cosas que ocurren casi al mismo tiempo con muchos de sus personajes y con razón él está así bien, bien canoso. El estrés de tantos personajes que maneja. Imagina, tal personaje está en tal lugar, tal esto, tal, tú ya lo hiciste y debió ser complicado. Esto que, o sea, aparte del libro ya terminado, de manuscritos o tus borradores antes de la publicación final, seguramente tener un par de cuadernos que tal vez son más grandes que tus libros, donde tienes anotaciones importantes para poder correlacionar esas historias o ciertos momentos que pasan en esas historias. Uy, sí, siempre se me ocurre estrenar un nuevo cuaderno cada que quiero hacer eso. Es que a mí me encantan mucho los cuadernos y siempre que veo uno que me gusta lo compro. Entonces tengo varios cuadernos nuevitos aquí. Y cada que Claro. alguna vez se me ocurre, no quiero hacer una tabla de mis personajes, ¿no? Para no perderles el hilo, para acordarme de su personalidad, en esta parte él tenía este deseo, tenía esta debilidad.
Entonces, para hacerme esas tablitas utilizaba siempre un cuaderno nuevo, ¿no? Y luego lo tenía ahí y otra vez se me ocurría, quiero aumentar esto y el otro y ya voy a planear algo, un cuaderno nuevo. Entonces, sí tengo de esos apuntes, pero los tengo distribuidos en varios cuadernos. Y tengo una consulta. Sí. ¿Cómo decides las personalidades de personajes? Porque, bueno, por curiosidad, tú ya tienes, por ejemplo, digamos, una especie de borrador que diga, necesito un personaje que sea así, 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 y después seleccionas las personalidades o, bueno, ¿cómo lo estructuras? Dependiendo de la historia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Apolo, ¿no? Él tenía que ser un personaje frágil, honestamente, ¿no? Porque primero, era alguien que ya se estaba dando por vencido. Segundo, era alguien que se enamoró con mucha facilidad y se enamoró al 100%, o sea, fue muy intenso, entonces tenía que Pucha. ajustar, ¿no? A Apolo de esa manera y hacerlo madurar también en ese sentido, ¿no? Tenía que pasar algo muy fuerte para que él también aprendiera y se pusiera un poco más firme. En otro de mis libros, en El Cazador de Sombras, justamente aquí se lo muestro, ¿no? En este libro mi personaje es Daniel, ¿no? Y la base de este personaje era que tenía que ser pues alguien muy egocéntrico, ¿no? Alguien que solo pensaba en sí mismo, en que solo importaban sus cosas, sus problemas, ¿no? Que todos tenían que detener sus cosas por él, que todos tenían que ayudarlo a él, ¿no? Y igual llega un momento en el que se da cuenta de que realmente no era así, ¿no? Y que también tenía que preocuparse por los demás, que los demás también tenían sus problemas, tenían sus propios temores y también merecían ayuda. Entonces, ahí yo ya sabía, ¿no? Que mi personaje primero tiene que dar esta impresión, tiene que mostrarse de esta manera para luego poder cambiar, ¿no? Porque un personaje siempre tiene que cambiar, si no tu historia es aburridísima. Tiene que haber una Ahora, transformación. sí, ahora que lo dices, es cierto. Por mala suerte, muchos autores pecan de no ser evolucionar a sus personajes, de no. Es como que llegarían a un cierto confort de lo que tal vez ya están haciendo o lo que han estado haciendo a lo largo de posiblemente sus sagas, sus libros o sus novelas, y que al final es como que al finalizar una historia aprenden una lección. Pero al empezar una nueva historia, el mismo personaje es como que se hubiera olvidado todo lo que hubiera pasado, aunque obviamente esté en canon lo que pasó en el anterior libro, pero que el mismo personaje siga siendo el mismo o la misma, porque es como que, no lo sé, creo que muy pocos autores se arriesgan a hacer evolucionar de una buena manera a sus personajes. Mm, sí, en realidad eso es algo que siempre debería hacerse, ¿no? En todos los talleres que he participado, los mismos talleres que yo doy, siempre les doy esa recomendación, ¿no? Que sus personajes crezcan, que no sean personajes planos, aburridos, con una sola faceta, sino que le pongan tanto fortalezas como debilidades, pero que los hagan crecer, que evolucionen. No siempre una evolución es para bien, ¿no? A veces puede ser una evolución para mal, pero no importa. Y así funciona, entonces tienen que cambiar, tiene que haber algo que los cambie, que los haga madurar, Sí, ya sea bueno, de esa una es la forma u palabra. otra. Mm. Sí. Y, por ejemplo, de estas evoluciones que tuvieron tus personajes, ¿fue el que más te llegó a gustar? Pero también quisiera que me cuentes de cuál fue el que más te ha dolido. Ya, el que más me gustó, bueno, actualmente y, y pudiendo hablar justamente de algo que estoy haciendo, es Apolo, ¿no? Porque Apolo, como te digo, tuvo esos inicios, ¿no? Y luego tuvo que aprender a la fuerza, luego aparece como personaje secundario también en otras obras, pero como alguien que como que ha vivido algo muy fuerte y de repente cuando se ha terminado esa experiencia otra vez está por volver a la rutina, que es algo que nos pasa. Entonces, Sí. en el libro que ahorita en el que estoy trabajando, justamente Apolo vuelve a ser un protagonista, ¿no? Me estoy enfocando, por eso le digo es la luna de Apolo 2, ¿no? Aunque no va a ser ese el título, pero ahí estoy otra vez retomando a Apolo, ¿no? Para que él mismo retome su propio rumbo, ¿no? Porque es un personaje que ha seguido creciendo, aunque su libro ya terminó y su aparición fue breve en otras historias,
yo no lo quiero dejar ahí porque ha significado para muchos lectores, ¿no? Y siempre me preguntan, ¿y qué va a hacer de él? ¿Y alguna vez? ¿Y qué va a pasar? Entonces, por eso es que yo lo quiero tomar y esa es una transformación que a mí me está gustando, ¿no? Porque, bueno, lo estoy haciendo sufrir un poquito, pero uno así se curte, ¿no? Y Claro, tú tienes en el eso poder en estoy este caso. con Apolo, sí, sí, eso también me llevó a estancarme en una parte, porque sí, puse algo muy conflictivo y ya no sabía cómo sacarlo. Y dije, ay, no, ¿qué he hecho? Tengo que ayudarlo. Y en eso Wow. estoy. O No, porque sea, tampoco y quiero el cambio, ¿no? Donde todo está mal y de repente aparece, ¿no? El hada madrina y todo está bien de repente, ¿no? Nada. como lo que dicen en el sí, que es un Mary Sue o un Stan Sue, no me acuerdo cómo se dice. O sea, es la Algo persona que soluciona todo. No, perdón, el Deus Máquina. Me estoy Deus equivocando. Máquina, eso, Exacto. el Deus Ex Máquina, ese es el recurso que a mí me fastidia a veces porque ponen tan buenas historias y de repente, ¡tin! Todo está bien, todo ya se solucionó y no te lo crees, ¿no? Por eso no quiero hacer eso con Apolo. Él va a tener que luchar, Ah, no sé cómo, pero va a tener que esforzarse para hacer eso. ¿y tú Ese ha también? sido, claro, o sea, eso parte en todo aspecto. Y Eh, el otro personaje que sería el opuesto, el que no te ha gustado como, o sea, no en un mal plan de que no te ha gustado, sino el que te haya dolido en lo que se convirtió, por ejemplo. Sí. Ese sería justamente uno que aparece en mi saga, que tiene en realidad varios nombres, porque yo le he dado varias identidades. Wow. En el libro aparece como Juppé. Él es un espíritu, ¿no? Está olvidando con el paso de los días cómo era sentirse con vida, ¿no? Porque ya está muerto, y es un espíritu que está atado a un adolescente. Entonces él está desesperado por volver a sentir algo, ¿no? Él dice, quiero sentir ya sea frío, calor, aunque sea dolor, pero quiero sentir algo. Cada vez mi memoria se va y siento que yo mismo me pierdo. Entonces, en el libro él empieza así, ¿no? Con esa angustia. Y él se le presenta pues una oportunidad de poder regresar a la vida, ¿no? Claro que no de una muy buena manera. De hecho, podría considerarse que él termina siendo el villano de la historia, aunque yo no creo en villanos, por eso en ese libro él es el protagonista. Pero Vaya. lo que hace al final como que sí se vuelve malo, ¿no? Porque él empieza a recordar quién era antes y antes pues él era un personaje muy poderoso, ¿no? Un personaje que tenía mucho poder y se da cuenta de esa vulnerabilidad al haber muerto ya una vez o al ver casi muerto, porque efectivamente logra volver a la vida. Entonces, ahí es como que toda esa angustia que sentía se esfuma, ¿no? Y más bien como que él se llena de esa intención de volverse inmortal. Entonces, es como un giro totalmente de su personaje, de lo que era alguien que solo ansiaba vivir, alguien que está dispuesto a matar, ¿no? Con tal de seguir con vida. Entonces, ese es Wow. un cambio, ¿no? Que yo he tenido con ese personaje que duele, ¿no? Porque bueno, también tiene ahí otros personajes que lo rodean, que se preocupan por él y que él termina dando la espalda, pero así hay también personajes así, ¿no? Y de hecho él también va a tener su cambio, no sé, lo voy a retomar algún momento. Bueno, es que eso es la parte interesante de la escritura, supongo. Bueno, no lo soy, pero es como que eh, cuando una persona en el mundo real, se podría decir, llega a tener cierto tipo de éxito, entre comillas, o realización, siempre va a llegar a un punto en el que uno va a tener que caer, sí o sí, siempre. Pero después de esa caída van a pasar siempre cosas malas, van a ver comentarios, van a ver cierto tipo de situaciones que posiblemente van a llevar por un mal camino. Pero eso no implica de que uno no pueda salir o cava más profundo o intenta escalar para poder salir de ese problema en el que se encuentra. Así que, bueno, en este caso tú eres quien va a decidir, va a seguir cavando su agujero o va a querer si le vas a inventar unas alas y va a salir de ahí de una manera sin un Deus ex machina. Esperemos. No nos decepciones, Ana. Sí, no voy a usar un Deus Ex Machina. No. Y mira, tu último libro lo sacaste no hace mucho tiempo.
pero como en un Twitter alguna vez leí, después de que uno saca algún tipo de material y lo terminan, están muy ansiosos de saber cuándo va a salir el siguiente libro. ¿Cada qué tiempo tú publicas un nuevo material? Bueno, antes, desde que saqué la Luna de Apolo, pues he publicado cada libro cada año, un libro cada año. Eso hasta el 2015, ¿no? Que saqué el segundo de la saga. De ahí, el 2016, pues ya estaba peleando con el tercer libro de la saga que me estaba costando, ¿no? Y al mismo tiempo, pues tuve un trabajo nuevo que me absorbió de tiempo completo. Ese año no pude sacar nada, ¿no? Y no me gustó hacer eso, por eso cambié de trabajo. En el 2017, ya que tenía más tiempo, me enfoqué y dije, ya, ahora sí lo termino porque lo termino. A principios de ese año saqué justamente un libro de cuentos, que es este, Literarte, que es delgadito, con cuentos que yo había escrito desde colegio, ¿no? Desde colegio y cuentos que había escrito ese mismo año y demás. Entonces es una recopilación de varios cuentos. Lo saqué justamente para decirles a mis lectores de que yo no me había perdido, que mi carrera no había terminado y que seguía ahí. Entonces, lo saqué a principios del 2017, ¿no? Ese año trabajé full en la tercera entrega de la trilogía y a finales de ese mismo año es que saqué ya la última parte de la trilogía. Bueno, El 2017. seguramente te venían comentarios o posibles mensajes de cuándo sale el siguiente capítulo. ¿Tú que tus lectores son muy impacientes o te dan tu tiempo para poder crear un material nuevo? Siempre hay lectores impacientes, siempre, ¿no? Sí, Pero creo que mientras conocemos haya, una. eso es lo bonito, sí. Exacto, ¿no? Ahí uno también se da cuenta, ¿no? Uno está así, le llegan mensajitos, le llegan comentarios, ¿no? Pero si uno se pierde mucho tiempo, esos mensajitos dejan de llegar, ¿no? Y ahí te das cuenta, o no, se han olvidado, se están olvidando, y tienes como que reactivarte, ¿no? Por eso es que hice lo de los cuentos. De ahí, claro, me volví a perder otros 2 años, honestamente, el 18 y el 19 fue que no saqué nada, no saqué nada. Pero bueno, en realidad el 18 es cuando escribí este, ¿no? Que es el que saqué ahora. Son cuentos, igual que había escrito el 2018 justamente para una maestría que estaba haciendo online. Y bueno, pues ahora en la cuarentena dije, ya es tiempo de sacarlos, ¿no? A manera de reactivarme, no puede ser que otra vez otro año, el 2019, no saque nada. Y dije, el 2020 ya se va a pasar y no estoy sacando nada, no es posible. Entonces recopilé los cuentos que había hecho para eso y pues saqué este. Y bueno, y después de sacar este libro, ¿esto lo sacaste antes o después de la cuarentena? Después Después. salió en octubre. Bueno, en Ya. noviembre, técnicamente. Supongo que terminaste de escribirlo en la cuarentena o ya lo tenías listo antes de esta catástrofe mundial. No, ya, yo lo tenía listo. El 2018 fue que escribí esos cuentos, ¿no? Lo que hice en octubre, ese último mes que me dio ese como que impulso de ya, lo publicaré de una vez, fue que pulí los cuentos, ¿no? Los volví a leer, los arreglé, que esto y que el otro. Y de ahí ya salió. En la cuarentena, lastimosamente, no pude avanzar en otro nuevo material. Estaba bloqueada, en realidad, desde el 2019. No podía escribir. Es que, bueno, no creo que como muchas personas tal vez crean que escribir una historia sea tampoco fácil, porque en este caso tú estás en otra categoría, no simplemente una historia como para un corto y simplemente tengas un personaje que está pasando por una situación. Tú metes más elementos, tú metes personajes secundarios, una trama principal, una secundaria, seguramente personajes que están de fondo, que igual importan porque afectan al desarrollo de tu personaje principal, el cual no es fácil, pero al final lo lograste y lo vas logrando. Solo deben tener paciencia tus lectores. No sean impacientes los que nos están escuchando, por si acaso. Y bueno, ya después de haber sacado, me dijiste que ya sacaste 10 libros, ya publicaste 10, ¿no ve? Sí. ¿Tú tienes algún sueño en particular, como que en algún momento tu libro, muy aparte de tal vez ser publicado por alguna editorial grande, tengas la posibilidad de poder llevarlo a la playa, por ejemplo?
Ah, para mí eso sería bonito, ¿no? Pero eso sí, o sea, me gustaría que fuera alguien más, ¿no? Que se anime a hacer eso, porque si lo hago yo misma, no sé, siento que yo podría mantenerme demasiado fiel al libro y a veces eso no es bueno, ¿no? Se supone que si es otro formato como el cine o una película o un corto, tiene que tener también un enfoque propio. Es Entonces, cierto. ojalá algún día. Sí sabía de alguna vez uno de mis amigos que estaba justamente en un diplomado, algo así, que me dijo que quería hacer un corto de uno de mis cuentos. ¿No? Y le dije, sí, claro, y me mandó un guión y demás, pero nunca supe si realmente lo llegó a hacer. Según esa persona dijo que sí. De hecho, le voy a escribir, le voy a preguntar, ¿se hizo? ¿Por qué no me lo enviaste? Quiero ver. Sí, hazlo, porque, bueno, Sí, le voy sería a bonito el de preguntar poder ver y cómo lo habrá ambientado si es que lo hizo. cómo lo habrá Porque, interpretado. Exacto. sí, bueno, lo que comentaste es bastante cierto acerca de este tipo de trabajos, porque cuando se pasa de un medio lírico a uno audiovisual, no tiene que ser literalmente igual, una copia se está viendo en el libro. Obviamente debe tener los mismos elementos, pero hay que hacer una adaptación conforme al medio en el que se está presentando, como en este caso sería una parte o cinematográfica o incluso serie. La verdad, como está ambientado en Cochabamba, yo que incluso en parte del presupuesto no creo que sea tan caro el de poder producir, o tienen transformaciones por curiosidad, como que se convierten en un lobo o en un, no sé. Bueno, sí tengo un personaje que es un hombre lobo, pero eso está en la Ah. saga. La saga tal vez sí les sería que tiene solo ese personaje. Después los otros no, lucen comunes y corrientes. Ay, entonces sí, si algún productor famoso nos está echando, va a ser económico poder trasladar el libro. Ah, mira, nos llegó una pregunta de una desconocida. Su nombre es Lorena S. Abujde. Pequeño adelanto, nuevo Hola, libro. Lore. A ver, pequeño adelanto del nuevo libro, me dice. Todos mueren. Mentira, mentira. Justamente, bueno, eso sí informo de manera general que mi bloqueo creo que ya se ha superado, ¿no? Era más emocional que otra cosa, pero ya justamente desde hace unos días es que como que ya me dio ese bichito, ¿no? De que escribe, escribe, ¿no? Que era lo que siempre me daba cuando me ponía a escribir mis libros, y por eso estoy continuando con lo que era la continuación de La Luna de Apolo, ¿no? Es un libro que ya igual el año pasado ya tenía que haber salido, pero no lo logré. Ahora sí ya se está reactivando, entonces. Sobre el nuevo libro, les recomiendo que si no han leído La Luna de Apolo, pues que la lean, porque Apolo sale de ahí de protagonista y sería bueno que lo conozcan también. Y está conectado con lo que es El Devorador de Almas, que es mi saga, ¿no? Porque se van a encontrar con esos personajes, están involucrados, y por último con el Decibel para Benjamín. Entonces, léanse esos tres libros, o si les falta leer alguno, pues háganlo, porque ahí en esa continuación que estoy escribiendo es que se va a combinar todas esas historias, ¿no? Sin querer queriendo, como mi universo está conectado, los he conducido a un momento donde se han reunido. No lo planeaba así, la verdad. Era simplemente una travesura, ¿no? De que un personaje salga en el otro libro, pero al final todos apuntaron a lo mismo, y bueno, pues ahora les toca lidiar con ese personaje que les dije, ¿no? Ese personaje que está dispuesto a todo para ser inmortal. Contra él es con quien se van a enfrentar mis otros personajes. Entonces, Wow. lean las obras. ¿Sabes? Apuesto que cuando lo están escuchando ahorita deben estar con los dedos con la en la boca, diciendo, ¡ay, que salga de una vez! No tarde tanto. Qué bien que terminó tu bloqueo. Sí, ya va más de las 100 páginas, eso sí, lo estoy releyendo para pulir detallitos, y de ahí sí o sí voy a continuar, ya es suficiente, ¿no? Así que Ok, espérenme unos mesecitos más. espero Lo voy unos a meses. publicar.
Más bien, antes terminemos la entrevista, por cierto, todos los que nos están escuchando, pueden hacer la pregunta que gusten a Ana. Obviamente no voy a spoilear, supongo, no lo sé. Tal vez si hacen una buena pregunta que la confunda, tal vez es posible. Pero siéntanse libres de hacer la pregunta que gusten. Y bueno, ahora continuando contigo, ¿cuál fue, bueno, iba a decir el libro más difícil que escribiste, pero ¿cuál el que te tardaste menos en escribirlo? Mm, ya. Bueno, considerando su tamaño, ¿no? Y que no me costó mucho más tiempo que los otros libros, diría que El Decibel para Benjamín, que como pueden ver tiene Wow. 500 hojas. Sí, a este libro le tienen miedo, dicen, yo no lo voy a acabar, ¿no? Entonces me lo estereotipan mucho, pero es de Oh, fácil lectura. Los que lo han leído me han dicho que lo han leído en menos de 3 días. wow. Y ¿Y de qué va? este es ¿Por qué el... fue tan rápido? O sea, la escritura, todo. ¿O es una historia total nueva que no está relacionada con alguna saga que escribiste? Al principio no estaba relacionada, pero terminó sí estando relacionada. Justamente este es el libro con el que dije que iba a dar un paso más en lo fantástico, ¿no? Y pues para mi sorpresa fluyó, ¿no? Así de grueso como lo ves, esto lo escribí como si nada, en el mismo tiempo que los otros libros, en menos de un año. Por eso cuando terminé dije, ay, qué lindo, o sea, me gusta toda esa historia y ha salido por sí misma. Le tengo un cariño especial al libro, aunque intimide a muchos lectores. Justamente ahí los personajes son Sibel, que ella es una bruja moderna, es decir, una bruja que desde la Edad Media ha llegado hasta acá, que se enamora de una gárgola y decide darle vida. Entonces, al darle vida a esta gárgola, como que hace un hechizo, ¿no? Un conjuro, y esta gárgola toma forma humana, ¿no? Toma la forma de un hombre, pero pues es un hombre niño, ¿no? Un hombre que recién está conociendo este mundo. Y ese es Benjamín. Y Benjamín pues tiene que conocer, ¿no? Cómo es la sociedad, cómo somos los humanos, cómo puede aprender, ¿no? A confiar o no confiar en las personas. Entonces, a Benjamín es al que le pasa un montón de cosas y él va aprendiendo, ¿no? Cómo es nuestra realidad. Y al mismo tiempo él se va buscando, porque él no sabe si es realmente una persona, si es un objeto por lo que está hecho de piedra, si es un monstruo por su propia naturaleza. Entonces él también tiene que encontrarse. Y bueno, pues Benjamín sí, en una parte termina encontrándose con Apolo. Como digo, Apolo sí se ha ido mezclando con todos los personajes en realidad. Wow. Y bueno, por ejemplo, veo que este personaje tiene una crisis existencial bastante grande porque es complicada su situación, es sujeto que literalmente fue dado vida por una bruja que, bueno, que ahora al tener vida técnicamente es un ser, pero él no se siente como a lo que me comentas. Creo que voy a animar a leerlo, a ver si tengo el Dale, valor. Bien. sí. Y, y bueno, la siguiente pregunta que tendría sería, ay, mierda, se me fue, estaba en la punta de mi lengua, no. Am, ¿Cuál de todas tus obras fue bueno, la más popular? Aparte de Luna de Apolo, si es que no, bueno, si es que es popular. Mm, sí, sí, sí. La luna podría decirse que ya, pues ya haya impreso, sí, he impreso como 5.000 ejemplares más o menos, ¿no? Entre todas sus ediciones y ha alcanzado un tiraje bastante alto. El Wow. siguiente me parece que es el de La muerte quiere morir, que es este, ¿no? Que llama la atención justamente por el título y porque trata justamente sobre la muerte, ¿no? La muerte que va buscando su propio sentido porque le parece injusto estar matando por ahí a las personas. Sí, Entonces, este libro igual lo he mandado a imprimir ya unas 4 veces, entonces iría más o menos por las 3.000 ediciones, 3.000 ejemplares. es Eh, bastante. sí, sí, como te digo, este es el único que tiene un tiraje bajo, por eso solo mandé a imprimir 500 ejemplares.
¿no? De los que me deben quedar, no sé, unos 20 tal vez. Entonces voy a esperar a que se agoten esos y luego pues se va a hacer desear un tiempo antes de sacarlo otra vez, porque es el Wow. que menos Buena sale. estrategia. No, Sí, pero buena estrategia. Así, tal vez algunos se peleen por la primera edición y cuando salga la segunda edición de aquí a unos 5 años digan, no, al fin, no lo quería leer, pero quería tenerlo aquí en mis manos con ese olor al libro nuevo. Qué sí, rico. sí, exacto, por eso lo voy a hacer, lo voy a hacer desear un rato. Am, bueno, tenemos otro saludo de Lorena, por si acaso. Te ama, te ama. Ay, Laura, yo también. Bueno, pero la verdad, felicidades por todo lo que has logrado hasta ahora, Ana. Especialmente por el tipo de historias que has logrado crear a lo largo de todos estos años. Porque, bueno, supongo que muchos autores bolivianos no deben hablar muchas de sus historias de ciencia ficción en propias ciudades. Posiblemente crean mundos fantásticos o los ambientan en otros lugares que desde cierta perspectiva son populares. Supongo que debes tener alguno que otro autor nacional favorito también. Ah, sí, sí tengo. Eso también me ha gustado mucho de emprender, ¿no? En este mundo literario, es que he tenido la posibilidad de leer a varios autores y de hacerme amiga de muchos de esos autores. Para mí eso igual es muy divertido. En las ferias me vuelvo a encontrar, por ejemplo, Gaby Vallejo, ¿no? Que ella es una grande de la literatura. Fue de las primeras autoras que conocí, ¿no? Yo le regalé justamente La Luna cuando salió y ella igual me apoyó un montón, ha presentado mis libros en dos, tres ocasiones, ¿no? Donde yo le invitaba y ella con gusto aceptaba. Con Gaby sí le tengo mucho cariño. He leído sus obras, me gusta mucho su forma de escribir, todo el corazón que le pone. Y bueno, pues está ahí entre mis amistades, por eso digo, ay, qué genial. A ver, otros autores que me gustan, que son igual conocidos colegas míos. Por ejemplo, Denis Morales, ¿no? Que está en mi grupo de escritores de Supernova. Él también ha sacado novelas de ciencia ficción, ¿no? Entonces a mí igual me gusta mucho lo que él escribe porque él sí investiga bastante y te convence, ¿no? Cada aspecto científico, como que sí es algo ficticio, pero en el libro parece real, ¿no? Y tú puedes imaginarte todo eso, eso también me gusta de sus O obras. sea, son, digamos, teorías que sí funcionan en la realidad que él está creando en sus libros. Sí, sí, exacto. Sí, o sea, son historias muchas futuristas, ¿no? Pero tienen lógica, ¿no? Menciona un futuro, digamos, donde la contaminación ha crecido demasiado y ya nuestro estilo de vida ha cambiado bastante, ¿no? Y la manera en que te lo explica, tú te lo crees, ¿no? Porque dices, realmente estamos en muchos problemas de contaminación hoy en día. Entonces, sí es muy posible que se dé un futuro así. Bueno, creo que no estamos lejos de que en realidad ocurran cierto tipo de cositas como las que muchos autores de ciencia ficción están planteando. Pero Mm. esperemos, no, esperemos que estemos a tiempo. Ojalá las cosas mejoren. ¿Quién diría que va a haber una pandemia de esta magnitud, por ejemplo? Pero lo bueno es Sí, que somos fuertes. Lo bueno es que somos fuertes y especialmente que tener gente como vos que escribe este tipo de historias para poder o ayudarnos a salir de cierto de posiblemente problemas que uno vive diariamente o también para poder escaparse de la realidad y poder transportarse a un mundo fantástico que en este caso está ambientado en Cochabamba. Eso debe darle un toque bastante mágico. Más bien, creo que por el momento estaríamos cubriendo ya parte de tu historia, especialmente tu trabajo. Así que me gustaría dejarlo hasta acá el podcast de esta noche. O tal vez quisieras comentar algo más antes que finalicemos. no, no, mi único, bueno, con lo que siempre suelo terminar a veces en las entrevistas es justamente darles una recomendación a los jóvenes, ¿no? O a las personas que están escuchando ¿Cuál y es sería esa decirles recomendación? que no se dejen frenar por el miedo, ¿no? Que no le tengan miedo a lo que realmente quieren. Por ejemplo,
hay muchos jóvenes que me dicen, no, ay, me gustaría escribir, ojalá yo escribiera, pero yo escribo feo, ¿no? Yo escribo mal, que a nadie le va a gustar lo que yo escribo. Entonces ya tienen esa mentalidad negativa de entrada, ¿no? Y ni siquiera lo han intentado. A veces tienen ahí sus escritos, pero no los muestran a nadie porque tienen miedo a que no les guste, ¿no? O a que les digan está feo. Entonces, ese miedo para mí es un obstáculo muy grande porque te impide creer en ti, y te impide intentarlo, ¿no? El chiste está en intentarlo y al final uno tiene que lanzarse a estas cosas por gusto, no por lograr una beta. No, yo escribo porque a mí me gusta, porque yo quiero transmitir cierto tipo de historias. A mí no me interesa convertirme en alguien famosa, que tenga un bestseller a nivel mundial y demás. O sea, esa meta no es la mía. Yo solo quiero eh, que lean mis historias y a lo mejor si logro ayudar a alguien, genial, ¿no? Perfecto. Ese es mi objetivo y si hay personas que no les gusta, pues no importa, no siempre les va a gustar a todos. Por eso el miedo no tiene que ser lo último que te frene, más bien tienes que usarlo como un motorcito, ¿no? Un impulso para que digas y bueno, y si dicen que está feo, ¿qué importa? Yo no escribo para esas personas, yo escribo para mí, en el ejemplo de la escritura. Entonces, si te gusta algo, si te apasiona algo, pues lánzate a eso, que va a haber mucha gente que te diga que no lo hagas, que te va a intentar frenar, pero tú mismo tienes que creer en ti, porque si tú no crees en ti, nadie lo va a hacer. Ese es el consejo que yo les doy. Es cierto. Muchas gracias por tus palabras, Ana. Como esta lista va a ser retransmitida en otras redes sociales como Spotify, iTunes o YouTube, voy a crear una pequeña sección para ese dicho que acabas de contar porque la verdad es muy inspirador y es cierto, no tiene que dejarse ganar por simplemente comentarios de personas que tengan algún tipo de crítica negativa o que frenen su creatividad. Se puede todo. Y hay muchas personas como vos que demuestran, aunque, como dijiste, no se busca cierto de fama, la cosa es poder hacer ese algo que te gusta. Y si a otras personas les gusta, siempre va a ser bienvenido. Más bien, muchas gracias por acompañarnos, Ana. Para mí fue un placer poder conocer un poco más de ti y de tu trabajo especialmente. Y te aviso si me banco ese libro que, que casi nadie se está dando. Dale, ¿Vale? dale, amén. No hay ningún problema, con todo gusto. Y bueno, pues igual gracias por brindarme este tiempo. Voy a estar pendiente, ¿no? De las retransmisiones y demás para también poder compartirlo. Y pues hasta en otra oportunidad será. Claro que sí. Más bien que tengas una gran noche. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Bueno, ella fue Ana Tribeño, autora, escritora liviana. La verdad fue una noche bastante interesante, muy... ¿Cómo podría explicarlo con mis palabras? Es muy inspirador. Historia, cada persona que voy entrevistando a lo largo de todos estos meses desde que inicié el podcast, me di cuenta que cada persona tiene una historia diferente, pero una historia que la verdad inspira y que te puede llegar a dar ese ánimo de poder continuar y lograr esas cosas que tal vez por mala suerte muchas personas te dicen que no es posible o que no estás yendo por el camino de más situaciones. No hay que dejarse vencer. Al final todo es esfuerzo y también determinación. Así que muchas gracias por acompañarnos esta noche. Esperarlos para nuestro próximo capítulo. El fin de semana tenemos un nuevo especial. Solo es un adelanto que es con una de las coordinadoras de la Casa de Simón y Patiño, que nos contará un poco sobre el trabajo que hace la asociación y ella en esta casona antigua, una de las más antiguas de nuestra ciudad. Así que los espero el domingo. Ah, y por si acaso, los podcasts ya no van a ser sábados, van a ser domingos, más temprano a las 9 de la noche. Así que eso,